Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a continuar con esta parte de lo que es la programación modular. Y justamente pues la programación modular, como les dejé en una actividad previa, consiste en pues definir o seccionar el programa en pequeños algoritmos o subalgoritmos que pues van resolviendo pequeñas porciones del problema individualmente, ¿no? Sin necesidad de estar resolviendo todo el problema en un gran algoritmo. Entonces les dejé una actividad justamente en la que investigaran cómo hacer esto en un lenguaje de programación, y como seguramente todos lo lograron, lograron darse cuenta que pues las funciones en C es lo más idóneo para implementar estos módulos. Entonces lo que vamos a ver en esta sesión pues es justamente ver cómo definir estas funciones y, en pocas palabras, formalizar cómo hacer esto en C, ¿no? Entonces, aunque no lo hemos estudiado con mucho detalle, ¿no? Solo dijimos que había módulos, ya hemos trabajado con funciones anteriormente, ¿no? Principalmente aquellas que se encuentran en la biblioteca MAT, por ejemplo, ¿no? Entonces, por mencionar algunas funciones, tenemos esta tablita. Ya hemos utilizado, por ejemplo, la función squared, la función say, la función floor, la función pow, ¿no? Entonces, hemos utilizado varias de estas funciones sin saber realmente que son funciones. Entonces, lo interesante de todas estas funciones, y lo que quisiera que como que se den cuenta, es que todas estas funciones tienen un nombre asociado. Es decir, esta es la función cuyo nombre es sqrt, exp, log, log10, etcétera, ¿no? O sea, yo tengo que saber el nombre de esa función para poder utilizarla, ¿no? Posteriormente sabemos que reciben uno o varios valores como entrada, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, a la raíz le tengo que pasar un parámetro, que en este caso es el número, ¿no? A ese valor que reciben las funciones le llamamos argumento, ¿no? Entonces, a partir de dicho argumento, ¿no? Nos generan una, o lo que conocemos como salida. Entonces, tanto la entrada como la salida tienen que tener un tipo de dato asociado, ¿no? Por ejemplo, les decía aquí, la función squared tiene justamente como su nombre squared, recibe, por ejemplo, supongamos que la estoy llamando con el 81. Entonces recibiría como argumento el 81, que es justamente de tipo double, y la función genera como salida la raíz cuadrada de 81 en este caso, que sería el 9.0, que también corresponde con un dato de tipo double. Entonces, para una función necesito saber esas cuatro cosas: el nombre que tienen, qué valor reciben, o cuántos parámetros o argumentos van a recibir, a partir de estos argumentos la salida, y el tipo de dato que van a tener tanto la salida como los argumentos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, esto es muy similar a cuando decíamos, pues vamos a definir el algoritmo para cada módulo posible, ¿no? Entonces decíamos, el módulo se llama tal, y a ese módulo va a tener como entrada tal, y al final va a tener cierta salida, ¿no? Entonces, justamente por eso las funciones nos van a permitir hacer programación modular. Entonces, para crear funciones vamos a utilizar esta sintaxis que les estoy poniendo aquí abajito. Vamos a, o más bien es importante que noten lo similar que es esto con la definición de módulos, justamente lo que les estoy comentando ahorita, justamente porque vamos a utilizar funciones para implementar pues cada módulo posible en nuestros programas, ¿no? Entonces, lo primero que le vamos a especificar a la función es el tipo de regreso. Entonces, el tipo de regreso puede ser cualquiera de los tipos válidos en C. Ya los hemos visto, por ejemplo, hemos visto int, double, float, ¿no? Char. Entonces, también aquí vamos a tener un tipo de dato particular que se llama void. Cuando una función tenga un tipo de dato void, significa que la función no va a devolver ningún valor. Ahorita hacemos algunos ejemplos con void. El nombre de la función puede ser cualquier identificador básico. O sea, primero defino el tipo, después coloco el nombre de la función. Puede ser cualquier identificador válido. Ya habíamos visto cuáles son estos cuando platicábamos sobre las variables. Entonces, los mismos que utilizan para sus variables los pueden utilizar para nombrar funciones. Por supuesto, no le pueden poner palabras reservadas como el if, while, todos esos que ya hemos visto. Los parámetros, es decir, qué recibe la función, los debemos de separar por comas y se tienen que delimitar entre paréntesis, ¿no? De lo contrario, pues no
no va a funcionar, y a cada parámetro le tenemos que poner su tipo, ¿no? Ahorita hacemos un ejemplo también. Y finalmente, pues hay que delimitar entre llaves el bloque de instrucciones. Entonces este bloque básicamente va a contener cualquier instrucción válida de C, y todas las variables que definimos aquí van a tener un alcance local, es decir, todo lo que hagan dentro de la función solo se va a ver dentro de la función. Una vez que salgamos, lo que esté afuera no va a saber qué es eso. Es decir, si aquí digo int b igual a 2 y después afuera, después de la llave, intento llamar a esa b, el programa no va a saber quién es. Entonces se dice que tienen un alcance local, ¿no? El alcance de una variable nos indica pues dónde toman su valor las cosas. Entonces todas las variables definidas dentro de una función solo pueden usar esa parte del código. Por lo tanto decimos que su alcance es local. Y para que una función devuelva algún valor, es decir, si el tipo de regreso es int, char o algún tipo válido que no sea void, ¿no? Lo que vamos a hacer es utilizar la palabra reservada return, ¿no? Para indicar qué es lo que devuelve. ¿Se acuerdan de main, que siempre tiene que devolver un número? Algo parecido, ¿no? Entonces, utilizando esta sintaxis, vamos a hacer un primer ejemplo. Lo que vamos a hacer es escribir un programa que calcule el cuadrado de los primeros números naturales, ¿no? Entonces voy a abrir mi dev C++, y vamos a escribir nuestro programa. Entonces lo que queremos es que el usuario ingrese un número, por ejemplo 5, y entonces nos muestre los primeros 5 números naturales. Si le pongo 10, los primeros 10, y así sucesivamente. Entonces el programa va a interactuar con el usuario. Entonces necesitamos nuestro include de siempre. Y vamos a definir, vamos a hacer primero el programa como si no fuera modular. Es decir, vamos a hacerlo todo dentro de main, y a partir de ahí vamos a ver las diferencias. Entonces main ya sabemos que no recibe argumentos, por lo tanto le ponemos un void. Void se utiliza tanto para indicar que la función nos regresa nada, como para que nos recibe parámetros. Habíamos dicho hace muchos ayeres que main era una función, pero pues no habíamos como estudiado este concepto tan claro. Entonces main nos puede funcionar también para ejemplificar lo que es una función. Lo que nos está diciendo el código es que main es una función que devuelve un entero, que se llama main y que nos recibe argumentos en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que haríamos si hiciéramos todo directamente en el main, ¿no? Pues independientemente del valor que nos ingrese el usuario, vamos a suponer que nos piden los primeros 100 números naturales, ¿no? Para que no nos tardemos tanto. Entonces, ese main lo que tendría que hacer sería un for, ¿no? Que básicamente, déjenme declarar aquí la i. Va a empezar en 0, entonces desde i igual a 0, más bien. Ahí. Mientras i sea igual a 0, no, más bien desde i igual a 0, mientras i sea menor a 100, vamos a incrementar en 1 nuestro for, y lo que vamos a hacer va a ser imprimir cada número que nos genere este for, y le vamos a poner un espacio para que no se amontonen tanto. Entonces, si lo que quiero es devolver el doble de un número, pues lo que puedo hacer es multiplicar i por i, y eso me va a devolver el número o el cuadrado, ¿no? Que sería 0 por 0, 1 por 1, 2 por 2, y así sucesivamente, ¿no? Y al final, nuestro main pide que devolvamos un entero. Nosotros siempre devolvemos el 0, porque eso le indica a la computadora que el programa terminó sin error alguno, ¿no? Entonces lo vamos a ejecutar. Lo voy a guardar en el escritorio para no perder la costumbre. Le voy a poner cuadrados y le vamos a cambiar la extensión a C. Guardar, y se va a ejecutar en cualquier momento. Entonces, si se dan cuenta, aquí arriba ya nos está pintando los primeros 100 cuadrados, ¿no? Los primeros 100 números naturales elevados al cuadrado, ¿no? Entonces, eso es una forma. Pero si yo lo quisiera hacer modular, pues lo ideal sería que yo separe en una función pues este valor, ¿no? Una función que calcule el cuadrado de un número. Entonces vamos a declarar esa función. Todas las funciones que definan tienen que estar afuera de main. Una función no puede ser definida dentro de una función, al menos en este lenguaje no. Entonces lo que voy a hacer es definir una función que nos devuelva un entero, justamente porque lo que quiero es que me devuelva el cuadrado de un número. Y si devuelve el cuadrado de un número, pues lo podemos poner de nombre cuadrado, ¿no? ¿Qué debe de recibir cuadrado? Pues si se dan cuenta, le tengo que pasar un número y la función me tiene que devolver su cuadrado. Entonces,
Si lo que quiero es que reciba un número, pues le puedo poner aquí un tipo de dato entero, ¿no? Supongamos que la función pudiera recibir más de un número, aquí los voy a ir separando por coma, por ejemplo, float b, char c, ahí, y así sucesivamente. Mientras más parámetros, hay que poner coma, el tipo de dato y el nombre que le vamos a dar. Entonces lo que está diciendo básicamente esta línea de código es que mi función devuelve un cuadrado, un número, se llama cuadrado y recibe un número entero, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer la función? Como ya habíamos dicho, lo que tiene que hacer es elevar este número al cuadrado. Entonces, ¿cómo elevamos un número al cuadrado? Pues multiplicarlo por sí mismo, ¿no? Entonces, dada la entrada n, si quiero calcular el cuadrado de n, pues lo que tengo que hacer es multiplicar n por n, y eso es lo que tiene que devolver mi función, ¿va? Entonces, si lo que quiero es utilizar esta función que acabo de definir acá, aquí en lugar de poner i por i, voy a mandar a llamar a mi función cuadrado, déjenme escribir bien, a la función cuadrado, y le voy a pasar justamente la i. Entonces, si compilamos y ejecutamos, tenemos exactamente el mismo resultado, ¿no? La diferencia es que ahora estamos separando cada función para que haga una tarea en específico, ¿no? Por supuesto, esta definición es muy simple, no tiene mucho chiste, pero nos da pie a que vayamos aprendiendo a cómo se definen pues las funciones, ¿no? Y ahora ya tiene más sentido que main tenga pues estos valores aquí definidos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos ahora a escribir un programa que permita decidir cuál es el número más grande entre 3, ¿no? O sea, vamos a tener 3 números y que nos diga cuál es el mayor de estos, ¿no? Esto se puede resolver con un if, pero la idea es que pues los separemos con funciones, ¿no? Entonces voy a definir otro archivo. Vamos a interactuar con la pantalla, entonces hay que utilizar nuestra biblioteca de siempre. Y pues vamos a tener nuestro main. Entonces main, lo que queremos es que, perdón, puse mal la llave. Lo que queremos es que pues nos devuelva cuál es el máximo de 3 números. Entonces, básicamente lo que voy a imprimir, pues va a ser justamente cuál es ese número máximo, ¿no? Le voy a poner un salto de línea para que no se amontone. Y ese número, vamos a suponer que mis números son el 1, el 7 y el 2. Entonces ese número lo debería de poder devolverlo una función. Entonces vamos a definir la función máximo para que nos imprima este número. Entonces máximo lo que va a recibir es el 1, el 7 y el 2. En realidad podría recibir cualquier número, pero para estos 3 números nos tiene que devolver el 7. Entonces vamos a definir la función para que haga eso. Entonces nuestra función se llama máximo. Si se dan cuenta, bueno, ya tenemos el nombre principalmente. Se llama máximo, ¿no? Si se dan cuenta, lo que le voy a pasar a la función son 3 números. Y de hecho estos números que tenemos aquí son enteros. Entonces tengo que decirle eso a la función. Entonces le voy a decir, vas a recibir 3 números. Un entero que va a ser el primero, le vamos a llamar n. Un segundo que le podemos llamar m, por ejemplo. Y un tercero al que le podemos llamar p, ¿no? Cada uno tiene que tener un nombre distinto, si no la función se confunde. Y entonces si lo que quiero es que esta función a partir de 3 números me devuelva el más grande, pues lo que va a devolver la función es justamente otro número. Entonces le ponemos aquí int, ¿va? Entonces, ¿qué tendría que hacer la función para devolverme el más grande de estos números? Pues necesito utilizar un if y los operadores relacionales para saber cuál es el más grande, ¿no? Entonces voy a definir una variable y vamos a decir nada más como vamos a proponer, ¿no?, que n es el número más grande, ¿sale? Nada más por si los demás son más chiquitos, ¿no? Entonces, ¿cómo sé si otro número es más grande? Pues vamos a ver. Si m resulta ser más grande que el máximo, pues entonces m debería ser el máximo, ¿no? Entonces digo ahora que el máximo es esa m. Si por el contrario digo que p es más grande que el máximo, pues entonces el máximo debería ser p. Aquí no hacemos ninguna comparación porque inicialmente empiezo proponiendo al primero como el mayor de todos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el 1, 7 y 2 digo, ok, el máximo es el 1. Entonces después digo, no. Pero ¿qué tal si el segundo es mayor que el primero? En este caso, 7 es mayor que 1, sí. Ok, entonces el máximo es 7. Muy bien.
Ahora voy al siguiente caso. El tercero es mayor que el nuevo máximo, es decir, 2 es mayor que 7. En este caso no. Entonces no hago esta asignación y mi máximo sigue siendo 7. Entonces ya que hice estas comparaciones, que son pues bastante simples, lo que tengo que hacer es devolver ese máximo que quedó en la variable max. Entonces mi función lo que va a devolver es justamente esa variable, ¿no? Entonces vamos a ejecutar el programa y nos tiene que devolver 7. Vamos a ponerle aquí como nombre máximo. Y pues justamente aquí nos está imprimiendo el 7. Y si cambiamos los números, da exactamente lo mismo, ¿no? Por ejemplo, vamos a ponerle 10, 7 y 21. Entonces, como podrán inferir, este programa nos tiene que devolver 21. Y aquí está ese bonito 21, ¿va? Entonces, en general, así se definen las funciones, así se puede modularizar un programa, ¿no? Y entonces, si se dan cuenta, si yo quiero usar el máximo, ya no, o sea, yo puedo escribir aquí todo un programa que usa el máximo, y si por alguna razón la función máximo está mal, ya no tengo que editar nada en main, sino que tengo que venir aquí a la definición de esta función y modificarla directamente de ahí, ¿no? Entonces, básicamente por eso utilizamos las funciones para definir módulos. Entonces, ahora vamos a definir un nuevo concepto que son los prototipos, y es que justamente para definir una función o para que una función yo la puedo utilizar, ¿no? Por ejemplo aquí que estamos utilizando el máximo, pues yo en algún punto tuve que haber definido máximo, ¿no? O sea, si yo no defino antes esta función, evidentemente el programa va a tronar, ¿no? Por ejemplo, si la borro, si se dan cuenta aquí ya me marcó un error el compilador y justamente arriba me está diciendo no puedes hacer una referencia máximo porque no existe, ¿no? Entonces eso es un punto muy importante. Primero tiene que estar definida la función, pero ¿qué pasa si coloco la definición después de main? Yo les había dicho que las funciones no las puedo definir aquí en main porque una función no puede estar definida dentro de otra y convenientemente la definí antes. Pero ¿qué pasa si yo digo no? ¿Por qué antes? Yo quiero ir poniendo todo para que main, como es la principal, siempre quede hasta arriba. Entonces la voy a poner abajo, ¿no? Entonces vamos a compilarlo, todo debería salir bien. Y en este caso sí nos devolvió un bonito 21, ¿no? Y está bien, ¿no? Pero esto ocurre porque el compilador que estamos utilizando, que en este caso es DevC++, hace así la implementación. Pero si ustedes pasan este programa a otro equipo, muy seguramente les va a decir, oye, pero todavía no has definido máximo, porque justamente está abajo. Entonces este compilador que estamos usando busca en todo el archivo. Pero hay compiladores que me dicen, yo voy encontrando todo conforme va apareciendo, ¿no? Y de hecho, si aquí por ejemplo yo le pasara otra cosa a la función, hasta que no llegue acá abajo no va a verificar que haga bien las cosas. Si se dan cuenta, aquí yo le pasé una A y el programa pues en un principio funcionó correctamente, pero esto no debería estar permitido, ¿no? Porque la A no es un número entero, ¿no? Bueno, tiene un equivalente entero, pero en un principio no es un número entero, ¿no? Entonces, antes de saber qué pasarle a la función, yo lo debería saber, ¿no? Entonces, justamente los prototipos nos van a ayudar de cierta forma a hacer eso, ¿no? Entonces, la advertencia que nos generan algunos compiladores es que pues no sabe quién es esta función, qué recibe, si la estamos escribiendo bien, ¿no? Entonces la advertencia ocurre justamente a que al realizar la compilación y encontrar definiciones que no fueron definidas antes de usarse, pues el compilador no puede verificar que la función se esté usando correctamente, que le esté pasando el número de parámetros correcto, ¿no? Entonces es muy poco práctico que definamos las funciones después del main, ¿no? Entonces una solución es pues pongo todo antes de main y ya, pero entonces mi programa principal va a quedar hasta abajo, ¿no? Ahorita son programas chiquitos, pero si tuviéramos un programa enorme, pues va a estar horrible estar buscando main, ¿no? Entonces pues básicamente si yo le paso algo del tipo incorrecto, el resultado puede causar también errores, ¿no? Entonces es muy propenso a errores que hagamos esto.
Entonces, lo que queremos siempre es que se haga esta verificación antes. Es decir, que yo antes de utilizar la función sepa que recibe, qué tipo de dato tiene, que sepa qué nombre, que sí existe la función, ¿no? Entonces, para garantizar que esta verificación se realice antes y sin necesidad de definir funciones antes de ser usadas, lo que vamos a utilizar es lo que se conoce como prototipo, ¿no? Entonces, los prototipos básicamente especifican la declaración de la función poniendo el encabezado de la misma, ¿no? Entonces el prototipo indica al compilador justamente qué tipo y número de argumentos recibe y qué tipo de datos regresa, ¿no? Entonces básicamente lo que le estamos pasando es como un esbozo de la función, así de mira compilador, estas son las funciones que tiene el archivo, no te estoy diciendo cómo se implementan, pero las vas a encontrar definidas en algún punto del programa, y así cuando main las use o cuando otra función las use, ya puede verificar, pero es que recibe 3 parámetros, tienen que ser de tipo entero, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la sintaxis para definir un prototipo, si se dan cuenta, es la misma que la del encabezado de la función. El encabezado de la función es básicamente esto que tenemos aquí antes de las llaves. Es la misma. La única diferencia es que termina con punto y coma. Justamente porque le estamos diciendo al compilador, mira, vas a tener una función que regresa esto, que se llama así, y que tiene este y este parámetros, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a modificar nuestra función máximo que tenemos aquí, justamente para que especifique el prototipo, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, si yo le pasara un cuarto parámetro, pues no va a verificar todo hasta que ya esté usando la función, ¿ven? Entonces aquí ni siquiera me verificó que le estoy pasando un parámetro extra, ¿no? Entonces vamos a añadir el prototipo justamente para que pues ya no nos permita ese tipo de cosas como no permitidas, ¿no? Entonces, para especificar el prototipo, acuérdense que es básicamente lo mismo que acá, solo que ni siquiera le tenemos que dar un nombre a los parámetros y tiene que terminar con punto y coma. Entonces, lo que estoy haciendo aquí básicamente es decirle al compilador, mira, la función máximo, como te digo, es un modelo o una función que va a devolver un entero y recibe 3 enteros. Entonces, por favor, cada que la manden a usar, verifica que haya 3 parámetros que sean enteros y la definición la vas a encontrar después, quizá, ¿no? Entonces, máximo, aquí le estoy pasando los 4, ¿no? Para que vean que lo va a verificar. Entonces, aquí está la implementación, eso ya lo sabemos y sabemos que funciona muy bien. Entonces, si ahora intento compilar, el compilador, como ya sabe qué forma tiene máximo, justamente me dice, mira, le estás pasando menos argumentos a la función. Miren, lo voy a comentar para que vean cómo antes ni siquiera lo verificaba, ¿no? Se ejecutó sin siquiera hacer esa verificación primero, ¿no? Entonces los prototipos son bastante útiles, ¿no? Muy bien, entonces vamos a escribir entonces nuestros programas modulares combinando los prototipos con las funciones justamente. Entonces ahora lo que vamos a hacer es escribir el programa que habíamos dejado pendiente en la lección pasada. No sé si se acuerdan que teníamos un programa que iba a trabajar con triángulos. Entonces lo que queríamos era justamente que pues ese programa se llevara en la implementación en C y pues para hacer eso pues necesitamos usar nuestras funciones y nuestros prototipos, ¿no? Entonces vamos a abrir otro programa que justamente implemente todo esto. No voy a implementar todo el programa porque nos tardaríamos muchísimo, ¿no? O sea, este video sería larguísimo y aunque le pueden adelantar, pues tampoco se me hace muy didáctico que estemos haciendo tanto código, ¿no? Entonces, bueno, vamos a poner al menos los prototipos. Vamos a poner implementar el programa principal, main, y pues mostramos más o menos la estructura de una o dos funciones más, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener interacción con el usuario, entonces necesitamos tener nuestra biblioteca de entrada y salida. Vamos a necesitar de la biblioteca mat porque hay que ejecutar algunas funciones trigonométricas, me parece, ¿no? O no, más bien trigonométricas no, pero sí tenemos que calcular, por ejemplo, potencias, raíces cuadradas. Entonces es importante tener a nuestra función
mat, bueno, nuestra biblioteca mat. Entonces, si lo recuerdan, si no pueden checar el video anterior, teníamos un módulo que se llamaba forma en triángulo, que justamente lo que hacía era recibir 3 puntos y lo que hacía era verificar que en efecto esos puntos formaban un triángulo, ¿no? Esto se hacía mediante pendientes y hacíamos varias verificaciones. Todo este algoritmo lo pueden checar en la nota que les voy a compartir junto con este video. Entonces, en pocas palabras, forma en triángulo es un módulo. Entonces vamos a definir una función que se llame forma en triángulo. Como va a recibir 3 puntos y cada punto está conformado por coordenadas, pues necesito tener todas esas coordenadas en mi función. Si cada punto tiene 2 coordenadas y tengo 3 puntos, entonces mi función recibe 6 argumentos. Por lo tanto, necesito 6 datos de tipo flotante porque pues, las coordenadas son flotantes, ¿no? Entonces son 3, 3, 6, ¿no? Punto y coma. Ese es mi prototipo, pero recordemos que en el prototipo también tenemos que indicar qué devuelve la función. Entonces, si mis puntos forman un triángulo, yo quisiera que pues eso los represente el programa como un verdadero. Y si quiero que no formen un triángulo, pues que me los represente como falso. La forma en la que hacemos eso, como ya recordarán, y si no se los recuerdo, es con números. Todo lo que sea 0, se lo considera falso, y todo lo que sea distinto de 0 lo considera verdadero. Entonces vamos a devolver un número entero, que puede ser un 0 o un 1. Listo. Luego, para calcular forma en triángulo necesitábamos un módulo pendiente, ¿no? Entonces vamos a definir la función pendiente. Pendiente recibe 2 puntos y nos indica pues cuál es la pendiente que hay entre ellos. Entonces, para recibir 2 puntos, pues necesitamos 4 coordenadas. Y pues si la pendiente es un valor numérico, pues justamente debe ser un flotante, ¿no? Por otro lado, tenemos el perímetro, ¿no? El perímetro recibe 3 lados y nos devuelve pues justamente el perímetro. Entonces el perímetro es un tipo de dato decimal. La función se puede llamar perfectamente perímetro y recibe los 3 lados de un triángulo que también tienen que ser flotantes. Por otro lado, tenemos a la distancia, que calcula la distancia entre los puntos. Entonces necesitamos otra vez 4 coordenadas. Y pues la distancia es un número y por eso devolvemos algo de tipo float, ¿no? También teníamos al área, que justamente recibe 3 flotantes. Y teníamos al semiperímetro, que pues también es un valor numérico. Y una función interesante que también teníamos que definir era la función que nos indicaba el tipo de triángulo que formaban más bien los puntos, ¿no? O 3 lados. Entonces lo que vamos a hacer es justamente darle ese nombre a la función, ¿no? Que se llame tipo triángulo. Entonces tipo triángulo, ¿qué debe recibir? Pues el tamaño de los 3 lados del triángulo. Y entonces, ¿qué debería recibir la función? Pues justamente 3 valores flotantes, que son los lados del triángulo. Y aquí lo interesante está en qué devuelve la función. Es decir, me puede decir que el triángulo es equilátero, que es escaleno, por ejemplo. Entonces, básicamente lo que quiero es que la función imprima un mensaje en pantalla. Pero como tal, no me va a devolver un número, no me va a devolver un char, ¿no? Cualquier tipo de dato de C, sino que me va a imprimir nada más un mensaje. Entonces, la función no devuelve ningún tipo de dato, simplemente manda a llamar a print y print se encarga de mostrar eso en pantalla. Entonces, por eso le vamos a poner el tipo de dato void. Muy bien, entonces con estos prototipos yo ya puedo empezar a definir mi función main porque ya sé cómo se llaman y ya sé qué reciben, ¿no? Entonces el compilador ya va a checar todo esto. ¿Dónde voy a implementar las funciones? Después de main, ¿no? Incluso las podría poner antes, pero se sugiere que se pongan después para que no perdamos la función main, ¿no? Es como una buena práctica de programación. Entonces vamos a definir la función main. Ahora sí. Entonces int main recibe algo de tipo void. Por supuesto, no es necesario crear un prototipo para main, porque es lo primero que busca el compilador, ¿va? Entonces vamos a
definir las coordenadas para nuestros puntos. Entonces, si vamos a tener 3 puntos, necesitamos un x1, un y1, un x2, un y2, un x3 y un y3, ¿no? Los pongo todos en la misma línea porque todos son de tipo flotante. Entonces, ahora vamos a decirle al usuario que nos ingrese cada una de estas coordenadas. Entonces, nada más le decimos introduce la coordenada x1, ponemos 2 puntitos y la escaneamos, ¿no? Entonces scanf va a recibir un dato de tipo flotante, le decimos que guarde ese valor en la coordenada x1 y así nos vamos con cada variable, ¿no? Lo voy a dejar así, de cualquier forma en la nota viene completo, ¿no? Y entonces ahora lo primero que queríamos verificar es si todos los puntos que recibíamos formaban un triángulo. Entonces básicamente lo que tengo que verificar es si forman un triángulo, tanto x1 como y1, x2, y2, x3, y3. ¿Qué es lo que teníamos que hacer? Teníamos que justamente calcular la distancia entre los primeros puntos, bueno, entre cada pareja de puntos, y calcular el área, y con eso calcular el perímetro, y con eso calcular el tipo de triángulo. Entonces vamos a crear la distancia de cada una. Sería la distancia entre x1, y1, x2 y y2. El lado B sería este, y a partir de x2 y y3, perdón, el punto 2 y el punto 3 básicamente. Y el C sería la distancia que hay entre el punto 3 y el punto 1, ¿no? ¿Sí? Entonces con eso ya tenemos el tamaño de los lados. Entonces vamos a calcular el área. Nada más lo imprimimos así. Bueno, vamos a ponerle aquí pues el valor del área. Me estaba faltan los 2 puntos y un salto de línea, ¿no? Y le ponemos coma, y entonces, ¿qué quiero calcular? Pues el área. ¿Quién es el área? Pues la tengo que calcular de alguna manera. Entonces vamos a hacer área de A, B y C. Y listo, ¿no? Otra forma es que la calculemos primero. Y entonces acá abajo ya nada más pedimos el nombre de la variable. Y para que no cause confusión de área función y área variable, le podemos poner valores diferentes, ¿no? Aquí AR porque ya tenemos usada la otra variable, ¿no? Muy bien. Y después pues también tenemos que calcular el perímetro, ¿no? Creo que P no tenemos declarada, entonces aquí le ponemos perímetro ABC, ¿no? Y entonces aquí imprimimos ahora el perímetro. Listo, ¿no? Entonces ahora falta indicar el tipo de triángulo. Por el tipo de triángulo habíamos dicho que es una función que no devuelve nada y que solo va a imprimir el tipo. Entonces si la función ya imprime el tipo de triángulo, pues nada más la mandamos llamar. Tipo de triángulo que forman justamente los lados A, B y C, ¿no? Y en caso contrario, es decir que las coordenadas no formen un triángulo, lo que vamos a hacer es simplemente imprimir un mensaje diciéndole al programa que los puntos no forman un triángulo. ¿Sí? Entonces ponemos aquí un salto de línea y listo. Entonces finalmente, pues como toda función main, tiene que devolver un número que en este caso es un 0, ¿no? Entonces todo esto, como les digo, va a estar en la nota para que ustedes lo chequen y lo puedan ir completando, ¿no? Entonces vamos a definir alguna de estas funciones, ¿no? Por ejemplo, vamos a definir la función pendiente, ¿no? Entonces pendiente ya está definido acá arriba, tiene que recibir 4 flotantes y devolver un flotante. Entonces float pendiente, aquí ya le tengo que dar nombre a los flotantes y de hecho si se dan cuenta aquí el compilador me va diciendo que les tengo que poner. Entonces aquí va a ser x1, y1, x2 y y2. Entonces ya abrimos llave y definimos la función pendiente.
La pendiente se calcula con la fórmula que vimos en el video pasado. Entonces simplemente hay que hacer y2 menos y1 entre x2 menos x1 y listo, ¿no? Entonces básicamente regresamos eso. Si se dan cuenta, si realmente no estoy usando la variable y solo estoy calculando su valor, pues realmente solo podría tener una línea de código y regresar esto sin necesidad de estar cargando o devolviendo una variable. Ya sé que el resultado de esta operación es justamente un flotante, ¿no? Pero bueno, como ahorita van empezando, a veces no es tan obvio, entonces las dos formas son válidas, pero ya con la experiencia van a ir prefiriendo esta sintaxis o la otra. Ustedes van a decidir cuál utilizar o cuál no utilizar, ¿no? Entonces, otra posible función que era importante era el semiperímetro, por ejemplo, ¿no? Creo que esa no la pusimos. Ah, no, sí la pusimos. Entonces, el semiperímetro recibe tres lados, ¿no? Que era el lado A, el lado B y el lado C, ¿no? Entonces, ¿cómo se calcula? Pues simplemente, si se acuerdan, es la raíz, ¿no? De multiplicar S por S menos A, ¿no? Ah, no, perdón, ese ya es el área, ¿no? Más bien queremos calcular el semiperímetro, que es la suma de A con B con C, y dividir eso entre 2, y pues eso es lo que tiene que devolver mi función, ¿sale? Y por lo tanto, el área lo que va a recibir es justamente float de A, float de B, float de C. Calcula primero el semiperímetro, vamos a definirlo en una variable, y con base en esto vamos a devolver el área, que es justamente la raíz cuadrada de multiplicar A, más bien S por S menos A, por S menos B, por S menos C. Y listo, ¿no? Así se define nuestra función área, y así tenemos que ir definiendo una por una todas las funciones. Y si se dan cuenta, el programa main ya está así definido, y si por ejemplo falla la distancia, ya no tengo que venir a main, sino que solo voy y corrijo la línea correspondiente a la distancia. Si falla el área, voy y corrijo solamente este fragmento de código. Ya no tengo que ir viendo todo el programa de uno por uno, ¿no? Entonces vamos a mencionar dos últimos ejemplos que tienen que ver con su práctica. No sé si recuerdan que en la práctica pasada lo que hicimos fue definir básicamente el análisis para un programa que calcule sumas, productos, restas y demás. ¿Cómo se llama? Ah, perdón, se quitó mi pantalla. Para trabajar con fracciones, pues ahora lo que vamos a hacer es escribir un programa que pues haga todo esto ya con funciones. Entonces voy a escribir nada más el esqueleto, y a ustedes les voy a pasar este esqueleto, pero pues ustedes tienen que implementar las funciones. Entonces el programa tiene que interactuar con el usuario, ¿no? Me parece que necesitamos la biblioteca mat, pero si ustedes la creen necesaria, pues hay que ponerla, ¿no? Habíamos detectado ya algunos módulos. Por ejemplo, habíamos dicho necesitamos una función que imprima un menú para que se pueda estar repitiendo una y otra vez, y así ya no la tenemos que poner en main, y que main únicamente mande llamar al menú, ¿ok? Entonces ese menú básicamente lo que va a devolver es la opción que introdujo el usuario, ¿no? La opción la podemos manejar como un número, ¿no? Así de 1 suma 2 resta 3 producto, etcétera, ¿no? Entonces lo que va a devolver esa función menú es un entero, le vamos a llamar menú, y no recibe nada, entonces le podemos poner void. Ese sería mi primer prototipo. El segundo prototipo pues justamente es la función suma. En este caso solo queremos que las funciones impriman el resultado de las fracciones, le vamos a poner void, y que reciban pues los dos denominadores y los dos numeradores, ¿no? Entonces vamos a manejarlo como enteros. Hicimos dos numeradores y dos denominadores. Tenemos también la resta, tenemos el producto, tenemos la división.
acuérdense que no tenemos que simplificar las fracciones ni nada, no es necesario. Y listo, esos son mis prototipos. Entonces vamos a definir la función main, que sería, se llama main, ¿no? Recibe void, ya sabemos todo eso. Y entonces lo primero que tendremos que hacer pues es definir un do while, ¿no? Justo porque queremos mostrar el menú. Entonces aquí mandamos a llamar a menú, y dependiendo de la opción del menú, justamente la vamos a hacer aquí, int o, ¿no? Que es la opción que nos devuelva el menú. Es decir, menú le va a pintar al usuario así de opción 1, suma, opción 2, resta, opción tal, salir, ¿no? Entonces, dependiendo de esa opción que me ponga el usuario, vamos a hacer un switch, ¿no? Entonces, si la opción fue en efecto 1, pues vamos a mandar a llamar a la función suma. Si fue un 2, vamos a mandar a llamar a la función resta. Si fue la opción 3, vamos a mandar a llamar a la función producto. Si fue un 4, vamos a mandar a llamar a la función división, ¿no? Y le ponemos un break. Si fue una opción 5, hay que generar una función que nos muestre la salida, o simplemente pues imprimimos un mensaje de saliendo, ¿no? Y ya no es necesario poner nada más. Y en caso contrario, opción incorrecta, ¿no? Que en este caso no deberíamos de tener una opción incorrecta, porque el menú debería de controlar todo eso. Entonces en su menú la función tiene que verificar que en efecto pongan una opción válida. Si no la pone bien, que se la siga pidiendo y pidiendo y pidiendo, ¿no? ¿Y cuándo voy a seguir repitiendo esto? Mientras, más bien aquí, la opción sea distinta de 6, ¿no? Porque 6 significaba salir. Y finalmente nuestro return 0. Entonces, ¿cuál es el objetivo de su práctica? Pues que definan todas estas funciones. De hecho, aquí la suma, más bien no debería, todas estas operaciones, perdón, no deberían recibir nada. Todas deberían de ser void. Bueno, tienen de dos, ¿no? Una que sean void y que dentro de aquí le pidan las cosas al usuario, o que reciba directamente los 4 valores y que los pida directamente aquí en el case. Yo os recomiendo que mejor sea void, ¿no? Entonces de hecho lo vamos a dejar así. Si quieren vamos a hacer solamente una función que sea la suma, por ejemplo, o la multiplicación, no sé, lo que sea más conveniente. De hecho da lo mismo. Entonces vamos a hacer el menú, se los dejo a ustedes. Creo que es lo más complejo, y entonces vamos a implementar el producto, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a definir producto, no devuelve nada, se llama producto, no recibe nada, entonces devolvemos eso. Entonces el producto nos va a decir, ok, introduce el numerador 1. Entonces necesitamos una variable numerador 1, ¿no? Entonces aquí lo vamos a leer, scanf, ahí lo escribí mal, scanf, tiene que ser un entero, entonces le ponemos %d, y eso lo vamos a guardar en la variable n1. Después, necesitamos también el numerador 2, el denominador 1, el denominador 2, y entonces les dejo a ustedes que completen esos prints. Y entonces, para calcular la suma, ¿no? Necesitamos el nuevo numerador, es básicamente multiplicar n1 por n2, y el denominador 2, más bien el nuevo denominador, es multiplicar d1 por d2, ¿no? Es decir, estoy multiplicando numerador por numerador, denominador por denominador, y al final nuestra función nos imprime el resultado es, ponemos ahí nuestro numerador y denominador resultante como una fracción. Entonces aquí le ponemos nn y nd y listo. Eso es todo lo que tiene que hacer mi función producto. Entonces así lo tienen que hacer para cada una, ¿no? La función suma, resta, división, ¿no? Todas se definen de esa forma, y la más interesante es la del menú, ¿no? Entonces les voy a pasar esta plantilla
ya completa por el Classroom, ¿no? Para que ustedes simplemente la rellenen y y pues listo, ¿no? Esa sería su práctica, ¿no? Aquí me faltó una coma, ¿va? Entonces, bueno, si tienen alguna duda, ya saben que la pueden dejar en los comentarios del video o en el Classroom directamente. Me pueden preguntar por Telegram también o por correo. Y pues bueno, yo los veo en la siguiente lección o en la siguiente llamada. Se cuidan. Bye.